Hola, ¿qué tal están? Tutorial del pensamiento crítico. Quiero comenzar por un texto de Will Claxton de su libro Aprender, el reto del aprendizaje continuo, que dice así: el pensamiento de las personas tiende a ser precipitado, impulsivo, llega a conclusiones prematuras sin examinar todas las pruebas. En efecto, pero no solamente de las personas adultas, también de los jóvenes, de los adolescentes, de las personas mayores. En cualquier tipo de edad hay este tipo de pensamiento precipitado y realmente es algo ciertamente, podemos decir, pesado, tener que estar continuamente explicando todos los aspectos de una cuestión para que las personas entiendan que no tienen razón o que no saben de lo que están hablando o que tienen pues, una serie de ideas falsas en su mente o que no matizan adecuadamente las cuestiones. Pero esa es la realidad de lo que está pasando actualmente en pleno siglo XXI, en plena era digital. Por otra parte, suele haber mucho pensamiento estrecho de miras. ¿Y esto qué significa? Como también dice Claxton, no pone a prueba las suposiciones ni explora puntos de vista alternativos. Y eso pues es también muy frecuente, desgraciadamente. Y por último, también hay mucho pensamiento de personas que es difuso o descuidado, impreciso, lo podemos llamar también, con conceptos mal definidos o ambiguos, mezclan ideas que no tienen nada que ver, etcétera, etcétera. Y también un pensamiento que es muy habitual, desorganizado, sin llegar a formar un argumento coherente. Eso pasa también muchísimo en la realidad actual. Ante esto es necesario un pensamiento crítico, un pensamiento riguroso, preciso, analítico, que vaya al fondo de los asuntos, al fondo de las cuestiones, porque realmente el pensamiento crítico es la habilidad para evaluar o valorar las ideas y suposiciones y realizar un juicio reflexivo sobre un tema basado en razones y datos, bien fundamentados también, y no sobre emociones o datos anecdóticos, que es lo que suele pasar habitualmente en mucha gente, que se basa en emociones y en datos que no son pertinentes para lo que se está analizando. De hecho, los que piensan críticamente son capaces de identificar y cambiar los prejuicios o falsas ideas, detectar también los fallos, que a veces son clamorosos, de muchas argumentaciones, y rechazar las afirmaciones sin apoyo, que es algo también que suele suceder con muchísima frecuencia, desgraciadamente, en la vida real, en pleno siglo XXI. También son personas creativas y hábiles para buscar soluciones y encontrarlas, alternativas a los problemas que pueden pasar en la realidad, buscar implicaciones de los resultados de las investigaciones y aplicar los conocimientos adquiridos a los problemas personales o sociales. Por otra parte, también es evidente que la vida moderna, como dice también Paul Valéry, tiende a ahorrarnos el esfuerzo intelectual como lo hace con el esfuerzo físico. Eso era verdad en tiempos de Valéry, en pleno siglo XX, y actualmente siglo XXI, pues es todavía algo que se nota mucho más todavía, si cabe. En cuanto a las características del pensamiento crítico, pues es la búsqueda de la verdad. El pensador crítico en principio puede ser escéptico, invita a hacerse preguntas, define los términos con claridad y precisión para no llegar a discusiones que caen en la ambigüedad, en la imprecisión, examina las evidencias, cuestiona las suposiciones y los sesgos, evita el razonamiento emocional, que es algo muy frecuente también en la vida real del siglo XXI, y también todo tipo de simplificación, que eso no es válido en un análisis crítico de las cosas, de los conceptos, de la realidad, etc. De hecho, se puede decir que la crítica es un componente básico de toda actividad racional. Además, también hay que tener confianza en la racionalidad y en la investigación, porque pensar consiste en dudar o sospechar incluso de lo que parece más evidente. Eso también es cierto, dudar de todo para poder verlo y comprenderlo mejor. Y de lo primero que hay que dudar es de las creencias aprendidas. Por otra parte, pues un espíritu libre, como decía Nietzsche, es aquel que piensa de un modo distinto del que se espera en él o de él en razón de su origen, su medio social, su estado y su función, o en razón de las opiniones dominantes de la época, efectivamente. Por lo tanto, tenemos la posibilidad, todas las personas, de inventar nuestra propia vida de forma creativa, de imprimirles a las vidas un curso que no sea la repetición exacta de nuestra herencia. Por otra parte, también es muy importante rechazar el pensamiento mágico, que es muy frecuente también en la sociedad actual, que ignora o desprecia el nexo causal entre los fenómenos, entre lo que pensamos y hacemos, por ejemplo. Y ningún sujeto debe confundir la realidad con sus deseos. Se puede decir también
que en la vida cotidiana existen muchos ejemplos de pensamiento mágico, como por ejemplo creer en los horóscopos, que no son ciertos, son algo que carece toda base científica, echar el mal de ojo, clavar alfileres en la cara de alguien odiado, etc. Nadie llega a ser un pensador crítico perfecto, pero hay que evitar el pensamiento mágico siempre. También pues es evidente que hay que saber tolerar la incertidumbre sin sentirse inseguro. Muchas personas viven con desasosiego la falta de certezas, pero no se puede tener certeza de todo absolutamente, y eso hay que entenderlo ya pues de una manera inmediata. Sin embargo, también es verdad que hay que aceptar que no tenemos respuestas para todos los enigmas o misterios de la existencia, y hay que vivir con eso. Aprender a pensar, por tanto, de forma crítica nos enseña una de las lecciones más difíciles en la vida: cómo convivir con la ambigüedad y la incertidumbre. No hay otra solución. También esto lo recordaba el psicólogo Paul Václavic, que decía: la capacidad de vivir con verdades relativas, con preguntas para las que no hay respuestas, con la sabiduría de no saber nada y con las paradójicas incertidumbres de la existencia, todo eso, decía él, puede ser la esencia de la madurez humana y de la consiguiente tolerancia frente a los demás, hasta cierto punto, claro. Por otra parte, dentro de este pensamiento creativo se puede también considerar que hay estrategias para aprender a pensar. Por ejemplo, hay estrategias cognitivas o de conocimiento que consisten en desarrollar planes para alcanzar un objetivo a corto y a largo plazo, como adquirimos y organizamos en definitiva los conocimientos para enfrentarnos a nuestro entorno, a nuestra realidad. Por ejemplo, hay estrategias de elaboración, estrategias elaborativas que suponen recoger información, relacionarla con los conocimientos que ya tenemos y utilizarla cuando la necesitamos. Por ejemplo, resumir un texto. Hay técnicas para resumir textos y sobre todo con la práctica se aprende a resumir textos, a escribir, a leer, etc. Están también las estrategias de organización, que consisten en reconstruir la información también y organizarla para recordarla mejor. Por ejemplo, realizar un mapa conceptual de un tema ayuda a recordarlo mejor sin ninguna duda. Y también hay las denominadas estrategias de recuperación. Una vez comprendida la información, podemos utilizarla cuando sea necesario. Si está organizada en esquemas, la recuperación será más fácil, por ejemplo, ante un examen, porque hay que recordar menos cantidad de palabras y eso es más fácil y se relacionan unas ideas con otras, se conectan unas ideas con otras, con lo que la recuperación de la información, el aprendizaje, se hace pues, relativamente más fácil, o por lo menos se puede aprender con más facilidad, sin duda. También están las denominadas estrategias motivacionales, ya que la motivación influye en todo tipo de aprendizaje y en la propia vida también, en el ámbito laboral, en el ámbito de la formación, etc. En este sentido, se puede decir que hay varias. Por ejemplo, la presentación y estructuración de la tarea. Hay que desarrollar y activar la curiosidad y relacionar el conocimiento con la vida. También hay una organización de las actividades en las clases. Conviene hacer trabajos cooperativos para aprender a respetar puntos de vista diferentes, por ejemplo, en el ámbito de la formación, de la enseñanza, por parte de los profesores respecto a los alumnos. Y también los docentes pueden valorar, y lo hacen de hecho, las metas del alumno, y eso se consigue promoviendo el autocontrol personal de cada alumno o de cada alumna. También hay un proceso de evaluación del alumnado. En ese sentido, en la tarea de aprender hay logros alcanzados y errores que conviene corregir en los alumnos, etc. En cuanto a las estrategias metacognitivas, pues existen diversas estrategias. El término metacognición pues se refiere al conocimiento y control que podemos ejercer sobre nuestros procesos cognitivos, que son contenidos, capacidades, etc. Es el conocimiento, por tanto, sobre el propio conocimiento y el saber. En este sentido, un sujeto tiene que ser capaz de planificar y emplear sus recursos cognitivos, diríamos, para aprender a pensar. Una actividad, por ejemplo, metacognitiva es analizar si las estrategias y el método de estudio que se utilizan son eficaces. En ese aspecto, controlar también el propio conocimiento implica supervisar y evaluar los procedimientos utilizados en aprender, en razonar y también en solucionar problemas. Pero también hay que decir que existen pues, una serie de distorsiones cognitivas que conviene evitar a toda costa, que son creencias irracionales, se puede decir, evidentemente,
o hábitos de pensamiento erróneos e imprecisos que deforman los hechos, que deforman la realidad. Las distorsiones humanas más importantes a nivel cognitivo son las siguientes. Está el pensamiento dicotómico, que es muy frecuente diríamos en la adolescencia, en la juventud, pero también en la edad adulta, que significa todo o nada. Consiste en percibir las cosas como blancas o negras, sin términos medios, verdaderas o falsas. Por ejemplo, o me dan la beca de estudios o arruino mi futuro. Pues es una exageración, es un pensamiento dicotómico demasiado exagerado, porque esta forma de pensar, con expectativas ilógicas y con pretensiones de obtener absolutos inalcanzables, origina continuas frustraciones en las personas. También está la denominada hipergeneralización, que es convertir un hecho o una experiencia negativa en una ley general que se cumple siempre y en muchísimas ocasiones. Se cumple cuando alguien afirma yo hago todo mal o nadie me quiere, o nadie me quiere. Pues eso no es cierto, porque nadie hace todo mal. Por ejemplo, o cuando una persona sobregeneraliza, se toma una parte, la más negativa, por el todo, pero es un error absoluto. También está la distorsión cognitiva denominada abstracción selectiva, que consiste fundamentalmente en fijarse en algunos detalles de un suceso y no en el contexto completo. ¿Por qué resaltamos nuestras cualidades negativas en lugar de fijarnos en las positivas? ¿Nos gusta ir de víctimas? Eso sería un ejemplo de abstracción selectiva. O también la denominada inferencia arbitraria. Son deducciones o conclusiones incorrectas y existen dos muy frecuentes. Pensar que no gustamos a los demás o creer que los demás piensan mal de nosotros, sin tener evidencia de ello. Y tener expectativas o planteamientos negativos, creer que las cosas nos saldrán inevitablemente mal, como si fuéramos adivinadores del futuro. Y eso también es una inferencia incuestionablemente arbitraria. En ese sentido, pues hay que saber que a veces las cosas salen bien, otras veces no salen tan bien, etcétera, pero siempre se puede mejorar, se puede seguir luchando para conseguir más resultados. Eso sería, pues, un planteamiento cognitivo racional. Y luego también a veces, por supuesto siempre, diría yo, de los fallos se aprende, de los errores se aprende y sirven para mejorar. De hecho, grandísimos inventores y científicos tuvieron muchísimos descubrimientos, pero gracias, de alguna manera, entre comillas, a sus errores. Aprendieron de sus errores y supieron desarrollar grandes inventos. Por lo tanto, esto no quiere decir que haya que buscar fallar para luego mejorar, pero sí que, aunque intentemos hacer las cosas de la mejor forma posible, hay que ser conscientes de que podemos equivocarnos y, después de la equivocación, rectificar y mejorar también. Está el denominado razonamiento emocional, que es otra distorsión cognitiva, y se basa en creer que las cosas son como uno las siente, y esto es muy habitual, muy frecuente, sobre todo en los jóvenes y adolescentes. Algunas personas razonan así: me siento un inútil, por tanto soy un inútil. Esto ocurre cuando nuestras acciones se rigen por las emociones y no por el pensamiento. Otra distorsión cognitiva es el deberías. Hay deberes sanos que son flexibles y dotan de sentido a nuestra vida, pero algunos nos exigen cosas imposibles y merecen ser rechazados. Debería ser siempre competente o nunca debería tener miedo a cometer errores. Procura cambiar los debería por me gustaría. No son tan exigentes y la persona se siente mejor. Es algo de pura lógica y de puro raciocinio, lo que se deduce en este sentido. Está también la distorsión cognitiva denominada personalización, y consiste en asumir toda clase de culpas sin que la persona sea directamente responsable de los hechos. Ninguna persona es culpable de los actos de padres, hermanos o amigos. Además, hay que distinguir entre influencia y control, cosa que muchas personas no hacen. Un médico puede influir, pero no controlar el comportamiento de un paciente, cuya conducta será indudablemente responsabilidad suya, no del médico. Otra distorsión cognitiva, también desgraciadamente muy frecuente, es la magnificación o minimización. La magnificación se puede decir que aumenta la importancia de los errores cometidos, cuando no son tan graves, mientras que la minimización disminuye nuestras cualidades. En ese sentido, una adecuada reestructuración cognitiva consiste en apreciar lo que hacemos bien y saber vivir también con nuestros defectos y limitaciones que todo el mundo tiene. Y por último, pues otra distorsión cognitiva con la que quiero terminar este vídeo es la evasión de control. Consiste en que muchas personas admiten que no tienen control sobre sus vidas y creen que el destino, los hados o determinadas fuerzas externas, por ejemplo, nos manipulan. Es un pensamiento fatalista, ya que somos como una especie de marionetas de la vida, de la realidad,
Y esto genera pasividad y olvida que cada persona es responsable de su bienestar psicológico, porque tiene que actuar en ese sentido para conseguir siempre un mayor bienestar psicológico, para sentirse tranquilo, para sentirse con una mente positiva, con un planteamiento positivo acerca de su vida y acerca de la realidad, y eso es lo que corresponde a cada persona. En ese sentido, esa es la actitud mejor para vivir de una forma creativa, de una forma crítica y de una forma racional y absolutamente consciente. En ese sentido, esa es la mejor actitud posible, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.